Aquí en México las cosas con los migrantes pues siguen estando muy difíciles. Un grupo de centroamericanos intentó amotinarse esta madrugada en la estación del Instituto Nacional de Migración, esto en Tapachula, Chiapas. Los migrantes, en su mayoría hondureños, protestaron porque la estación está saturada. Tiene capacidad para unas 900 personas y se calcula que en este momento hay 2,000. Los migrantes quemaron papeles e intentaron incendiar las instalaciones, pero policías federales lograron esta vez controlar la situación. Tapachula explotó. Migrantes deportados desde Estados Unidos se amotinaron dentro de la estación migratoria Siglo XXI y México vuelve a quedar atrapado en una crisis que no empezó en su frontera sur, sino en la política migratoria de Trump. La imagen es fuerte. Una estación migratoria bajo tensión, patrullas llegando de noche, Guardia Nacional, Ejército, policías, migrantes encerrados, denuncias de aislamiento, condiciones adversas, desesperación acumulada y una pregunta que ahora golpea directamente al gobierno mexicano. ¿Por qué México está cargando con migrantes que Estados Unidos deporta, abandona o empuja hacia el sur? Porque esto no es solo un motín, es una señal de alarma. Es Tapachula convirtiéndose otra vez en el punto donde chocan tres problemas al mismo tiempo: las deportaciones de Estados Unidos, el colapso migratorio en México y la desesperación de personas que no quieren quedarse encerradas en una ciudad que muchos activistas ya llaman una cárcel a cielo abierto. Hay mucha inmigración ya, está todo saturado ya de inmigrantes. Unos me dicen que puede que tarde 9 meses, 1 año, 2 años. Quédate, porque en unos minutos vas a entender qué pasó dentro de la estación Siglo XXI. ¿Por qué el caso encendió a las autoridades? ¿Qué papel juega la política migratoria de Trump? ¿Por qué hay migrantes cubanos y venezolanos varados en el sur de México? ¿Y por qué esta crisis puede convertirse en un nuevo frente incómodo para Sheinbaum? La información disponible señala que el amotinamiento ocurrió cerca de la medianoche del domingo, dentro de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. Ahí, un grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos a México se rebeló mientras exigía salir del centro migratorio. Para que nos vean bien que ustedes están violando todos los derechos de nosotros. Por eso nos iremos, porque no nos dieron una explicación. La mayoría eran cubanos y venezolanos, personas que denunciaban haber sido mantenidas aisladas y en condiciones adversas desde su llegada a territorio mexicano. Y ese dato lo cambia todo, porque no hablamos solamente de migrantes que llegaron caminando desde Centroamérica y quedaron retenidos por México. Hablamos de personas expulsadas por Estados Unidos, enviadas a México y después encerradas en una estación migratoria mexicana, en una ciudad que lleva años soportando la presión de una crisis que no deja de crecer. Y eso no es lo más impactante. En unos minutos vas a descubrir por qué Tapachula se ha convertido en una especie de embudo humano, donde migrantes deportados, solicitudes de refugio, burocracia, desesperación y política internacional chocan al mismo tiempo. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos las noticias donde México queda en medio de poderes enormes, donde una decisión de Trump termina explotando en territorio mexicano, y donde cada motín, cada redada y cada estación migratoria revela una crisis mucho más grande de lo que parece. Según los reportes, la protesta escaló cuando algunos migrantes intentaron prender fuego a una colchoneta dentro del centro. Ese gesto provocó la movilización inmediata de corporaciones policiales, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, que llegaron a la zona para recuperar el control. Al menos 30 patrullas se desplazaron al lugar, generando alarma entre los vecinos por temor a que la situación se volviera más violenta. El INM informó después que no hubo personas heridas, ni migrantes,
ni trabajadores, ni policías. También desmintió rumores sobre una presunta muerte dentro de la estación. Pero aunque no hubiera muertos ni lesionados, el mensaje quedó claro. Algo está reventando dentro del sistema migratorio mexicano. Y la pregunta es directa: ¿por qué se amotinaron? La respuesta no cabe en una sola frase. De acuerdo con lo señalado por activistas, muchos migrantes deportados desde Estados Unidos llegan al sur de México sin una ruta clara, sin información suficiente, sin dinero, sin redes familiares y sin garantías reales de qué va a pasar con ellos. Algunos fueron arrancados de ciudades estadounidenses donde habían vivido durante años. Otros llegaron después de procesos migratorios fallidos. Otros simplemente quedaron atrapados en una cadena de decisiones que los empuja de un país a otro. Y cuando aterrizan en México, el problema no termina. Para muchos empieza otra pesadilla. Tapachula se vuelve espera, trámite, encierro, rechazo, burocracia, falta de trabajo, miedo, xenofobia, incertidumbre. Y cuando una persona siente que nadie le da una salida, que nadie le explica su caso, que nadie escucha su desesperación, una estación migratoria puede convertirse en una olla de presión. Eso fue lo que pasó. No es una justificación de los disturbios, es una explicación del contexto. La violencia dentro de un centro migratorio siempre es grave, porque pone en riesgo a migrantes, trabajadores y autoridades. Pero también es grave que una estación migratoria llegue al punto en que decenas de personas crean que amotinarse es la única forma de ser escuchadas. Y ahí México tiene un problema enorme, porque el país no solo está gestionando su propia frontera, también está recibiendo el impacto de la política migratoria de Estados Unidos. Cuando Trump endurece deportaciones, cuando Estados Unidos expulsa personas que no puede o no quiere enviar directamente a sus países, cuando empuja migrantes hacia México, la presión cae sobre ciudades como Tapachula. Y Tapachula no puede más. Durante años, esta ciudad de Chiapas se ha convertido en uno de los grandes embudos migratorios del continente. Ahí llegan personas de Cuba, Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y otros países. Algunas buscan refugio, otras quieren seguir hacia el norte, otras fueron deportadas, otras están atrapadas por trámites, y todas terminan en una ciudad que no tiene capacidad infinita para absorber esa presión. Pero eso no es todo. Todavía no te he contado la parte más delicada. Los activistas denuncian que algunos migrantes deportados desde Estados Unidos quedan encerrados durante días, incluso cuando deberían ser liberados o recibir una respuesta clara. También han señalado presuntos abusos, corrupción, cobros indebidos y presiones para contratar ciertos abogados. Son acusaciones graves, y precisamente por eso exigen investigación y transparencia. Porque si dentro del sistema hay corrupción, el problema ya no es solo migratorio, es institucional. Si una persona deportada llega a México y queda atrapada sin información, si le piden dinero a su familia, si la presionan con trámites, si no entiende por qué sigue encerrada, si no tiene acceso real a defensa, entonces la estación migratoria deja de parecer un espacio administrativo y empieza a sentirse como una cárcel. Esa palabra es dura, pero muchos migrantes y activistas la usan para describir lo que se vive en Tapachula. Una ciudad cárcel. No porque toda la ciudad sea un centro de detención, sino porque para muchas personas no hay forma clara de salir. No pueden avanzar hacia Estados Unidos. No pueden volver fácilmente a su país. No pueden trabajar con normalidad. No pueden regularizarse rápido. No pueden construir una vida. Y cuando el sistema les cierra todas las puertas, la desesperación crece. Ahí es donde la crisis se vuelve política. Porque Sheinbaum tiene que responder a dos presiones al mismo tiempo. Por un lado, debe mantener una relación funcional con Estados Unidos. México necesita cooperación en comercio, seguridad, frontera y migración. Pero por otro lado, no puede permitir que México se convierta en el patio trasero donde Washington descarga sus crisis migratorias. Esa es la línea. Si Estados Unidos deporta, México recibe presión. Si México retiene, Tapachula explota. Si México libera, puede recibir críticas internas.
Si México endurece, organizaciones de derechos humanos denuncian abusos. Y si México reclama a Washington, Trump puede acusarlo de no cooperar. Es una trampa perfecta. Y Trump lo sabe, porque la migración es una de sus armas políticas favoritas. Cada deportación, cada redada, cada discurso de mano dura, cada amenaza contra migrantes, le sirve para movilizar a su base en Estados Unidos. Pero el costo humano y operativo de esas decisiones muchas veces no se queda dentro de Estados Unidos. Cruza la frontera, llega a México, se instala en ciudades pobres, revienta en estaciones migratorias, y después México tiene que apagar el incendio. Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece otro dato que vuelve el caso más serio. La estación Siglo XXI no es cualquier centro. Ha sido descrita como la estación migratoria más grande de América Latina y ya había sido escenario de protestas, motines y escapes en el pasado. El último hecho similar registrado antes de esta revuelta fue en 2022, cuando migrantes venezolanos tomaron instalaciones para exigir libertad. Eso significa que el problema no nació este domingo, viene de años. Y cuando un mismo lugar aparece una y otra vez en noticias de motines, escapes, denuncias y tensión, ya no basta con decir que fue un incidente aislado. Hay que preguntar qué falla en el modelo. ¿Qué pasa con la detención migratoria? ¿Qué pasa con los tiempos de espera? ¿Qué pasa con la información que reciben los migrantes? ¿Qué pasa con la corrupción denunciada? ¿Qué pasa con las condiciones internas? ¿Qué pasa con la coordinación entre México y Estados Unidos? Porque si no se responde a eso, el siguiente motín puede ser cuestión de tiempo. La autoridad mexicana informó que 2 migrantes venezolanos fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez para ser procesados por los disturbios e iniciar protocolo de deportación. Esa es la respuesta legal inmediata, pero la respuesta de fondo no puede quedarse ahí. Procesar a 2 personas puede cerrar un expediente, pero no resuelve la presión de miles. No resuelve los deportados que llegan desde Estados Unidos. No resuelve la falta de claridad. No resuelve la saturación. No resuelve el miedo de los vecinos. No resuelve la desesperación de los migrantes. No resuelve la pregunta central. ¿Hasta cuándo México seguirá absorbiendo una crisis que Trump usa políticamente al norte y que termina explotando al sur? Ahí está el verdadero conflicto de esta noticia. No se trata de presentar a los migrantes como enemigos. Tampoco de ignorar que un motín dentro de una estación migratoria es grave. Se trata de entender que cuando un sistema encierra, retrasa, confunde y acumula personas sin salida clara, tarde o temprano algo estalla. Y esta vez estalló en Tapachula. La imagen de patrullas, ejército y Guardia Nacional alrededor de siglo XXI muestra el lado visible de la crisis. Pero el lado invisible está en los expedientes, en las familias que no saben dónde están sus seres queridos, en los migrantes que no entienden su futuro, en los trabajadores que tienen que manejar una estación bajo presión, y en una ciudad que carga con decisiones tomadas a cientos o miles de kilómetros. Porque Tapachula no decidió la política migratoria de Trump, pero la está pagando. México tampoco diseñó solo este flujo de deportaciones, pero tiene que administrarlo. Y los migrantes no eligieron quedar atrapados en un limbo entre Estados Unidos, México y países que no siempre los reciben de vuelta. Pero son ellos quienes terminan encerrados. Esa es la parte más incómoda. La crisis migratoria ya no se puede explicar con una sola culpa. Estados Unidos endurece. México contiene. Los países de origen expulsan por crisis económicas o políticas. Los migrantes sobreviven como pueden. Y las ciudades fronterizas terminan cargando con el peso. Pero cuando esa cadena se rompe, la escena es la que acabamos de ver. Motín, fuego, patrullas, militares, comunicados, detenidos y una nueva señal de que el sistema está al límite. Al inicio de este video la pregunta era por qué un grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos se amotinó en Tapachula y qué significa para México. La respuesta es clara.
significa que la presión migratoria se está acumulando en el punto más débil de la cadena. Tapachula se convirtió en el embudo. Estados Unidos expulsa. México recibe. El INM encierra. Los trámites se retrasan. Los migrantes se desesperan. Y cuando nadie ofrece una salida clara, la tensión explota. Ese es el problema. Y si México no revisa lo que está pasando dentro de sus estaciones migratorias, si no exige corresponsabilidad a Estados Unidos, si no combate las denuncias de corrupción y si no da respuestas claras a quienes quedan atrapados en el limbo, este caso no será el último. Será una advertencia. Una más. Porque en una crisis migratoria, las estaciones no revientan de un día para otro. Revientan cuando la desesperación lleva demasiado tiempo encerrada. Si esta noticia te dejó pensando, imagina lo que puede venir ahora con más deportaciones, más presión de Trump y más ciudades mexicanas atrapadas entre la frontera norte y la frontera sur. Este canal existe para seguir esas historias donde México carga con decisiones de otros, donde la migración se convierte en presión política y donde cada motín revela algo que el poder intenta esconder. Suscríbete y no te pierdas nada, porque Tapachula acaba de mandar una señal y México no puede ignorarla.